la semilla de Dios en nosotros. Realmente esta semilla de Dios está en todos los hombres, pero hay un inconsciente colectivo. Es decir, hay personas que no saben que esta semilla de Dios fue plantada en ellos. Y cuando el Señor habla de semilla, tenemos que remontarnos a los orígenes. Y en el origen encontramos un principio, el principio de la primera mención, allá en Génesis capítulo 1, versos 11 y 12, cuando el Señor dijo, produzca la tierra hierba verde. Hasta ese momento no había productividad sobre esta tierra. Pero cuando el Señor dijo que produzca la tierra hierba verde, también nos da la solución para que haya productividad en la tierra, y es precisamente el principio de la semilla. Y todo comienza con una semilla. Y cuando el Señor habla de semilla, nos dice que la semilla es la palabra de Dios. En 3 puntos específicos podemos ver que la palabra es la semilla de Dios, la palabra. De modo que cuando el Señor habla y explica la parábola del sembrador, Él nos dice allí al explicarla que la palabra es la semilla. El fruto de justicia es Jesús. Realmente el fruto de justicia es Jesús. Jesús como fruto de justicia es la palabra viva. Esta palabra viva hoy está hablando a nuestros corazones. Esa palabra viva tiene la potestad, la habilidad de hacerse carne. Pero la carne nunca tendrá la habilidad de hacerse santa. De modo que Jesús vivió en santidad, cumplió la palabra, por tanto, Él es el fruto de justicia que el Señor anhelaba en nuestros corazones. Por eso, esto nos lleva a un punto de que debemos permanecer en el árbol. Esa es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es permanecer en Él. Recuerda que Él fue semilla plantada en esta tierra para traerse un grupo de creyentes o un grupo de hijos de Dios que vienen precisamente para traer esta justicia de Dios a esta tierra. Por tanto, dice Santiago capítulo 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El labrador es el Padre, el árbol es realmente nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 15 de Juan, el Evangelio según San Juan, nos dice que esa es la vid verdadera y nosotros debemos permanecer en Él. ¿Para qué? Para que llevemos fruto y mucho fruto. Este árbol va a llevar muchas intemperancias, va a sufrir cantidad de pruebas, pero usted permanezca allí. Va a recibir situaciones climáticas, está sujeto a pruebas climáticas, ambientales, a la mano intemperante del hombre y también a todos los embates de lo que una semilla pudiera sufrir para llegar a ser un árbol fuerte, adulto. Recuerde, siempre esto, la raíz de este árbol del cual somos nosotros, parte una rama, un pámpano, si se habla de vid, en otras partes puede hablar de la palmera, y así el Señor nos asemeja a ese árbol hermoso que es abatido muchas veces por las intemperancias, por los problemas climáticos, temporales, tempestades terribles van sobre ella y no cae. Precisamente por eso es tipo de el árbol que el Señor nos está hablando acá. Y todo comenzó con una semilla, y esa semilla es Jesús. Esa semilla fue plantada en tu corazón, y esa semilla tiene un propósito, y es precisamente que nosotros podamos reproducir un hijo a la misma imagen y semejanza de Dios, que de hecho no lo reproducimos nosotros, es debido a la semilla. Por naturaleza, lo que va a venir es precisamente un hombre a la misma semejanza de Jesús. En la palabra también entendemos que el Señor nos enseña cosas tremendas, que existe algo que nos puede sacar, y esto es el miedo. Pueden venir tempestades, situaciones difíciles, pero el miedo
como hoy, en estos tiempos, hay tanto miedo colectivo y hay generadores de miedo en esta tierra, nosotros hoy somos la respuesta a una creación que está precisamente con mucho temor. El Señor quiere librar a esta creación y la va a librar a través de los hijos. Esa es la manifestación gloriosa de los hijos. Todo el pueblo, según el capítulo 19 de Éxodo, 18 al 20, la palabra dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En el verso 19 nos habla precisamente del estado de dureza del corazón del pueblo. No quería oír la voz de Dios para que no muriera. Y ese es el temor que lleva a algunos precisamente a caminar en esta hora. Tienen temor a morir. Y no hablo solamente de la muerte ritual, la muerte física. Tenían temor a desaparecer, a permanecer encubierto o cubierto en la justicia de Dios. Hoy el Señor nos está llamando precisamente para que oigamos la voz, pues no hay garantía de que permanezcamos vivos o queriendo vivir nuestra propia vida. Lo que hemos visto en estos días es precisamente que Dios ha abatido la soberbia del hombre. Ya se nos habla de que somos tan iguales, tanto el pobre, el rico, o si sea el valiente, sea la persona que no tiene valentía, todos somos vulnerables ante lo que ha venido sobre esta tierra. No obstante, el Señor le dice hoy a la iglesia: no pierdas la esperanza, mantente en fe. El Señor vino para probaros a la iglesia. Vino para probaros y para demostrarle que Él puede pasarte por el fuego y no te quemarás. Es más, cuando pasas por el fuego, muchas cosas van a salir de nosotros. Va a consumir aquellas cosas que no son compatibles con el fuego consumidor. El Señor hoy también nos dice que es nuestra decisión para oír la palabra las que nos mantendrá en nuestro destino. Citando a Pablo, por ejemplo, puedo decir que el Dios de nuestros padres, le profetizaron a él, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Cuando el Señor habla precisamente de que nos ha escogido en este día para que conozcas su voluntad, en este día nos has escogido para que veas al justo y oigas la voz de su boca, es precisamente la realidad. Si permaneces en Él, vas a creer y vas a agarrarte fuertemente de esa palabra de vida que es la única que permanece. Es cierto, muchas cosas van a pasar, esto también pasará, vendrá otra cosa, pero lo único que no pasa es la palabra de Dios. Por eso a Pablo le dijeron: si tú permaneces conociendo la voz de Dios y oyendo la voz de Dios, si tú permaneces en la voluntad de Él, si tú realmente ves al justo en medio de esta situación difícil, como dice Hechos capítulo 22, 14, y allí el Señor te va a sostener. Esto sucederá contigo si decides hoy también. Dice la palabra en el capítulo 30, 19 de Deuteronomio, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y la forma como vas a vivir es amando a Dios. Esto de alguna forma es un tipo de muerte, porque todos los que llegamos al Señor, llegamos amándonos a nosotros mismos, llegamos porque teníamos un problema, llegamos porque, alguien nos había hecho algún mal, estábamos heridos, estábamos buscando sanidad y entonces llegamos a conocerle.
el Señor hoy está hablando a nuestros corazones y más que llamarnos para que nos vaya bien o para que seamos felices, Él nos enseña a que en la medida en que tú oyes su voz, vas a amarlo a Él. Y al amar a Dios es una sentencia al ego, porque llegamos fue amándonos a nosotros mismos. De modo que la garantía de que nosotros obedezcamos su palabra y conozcamos su voluntad es que haya una muerte. Y es un tipo de muerte de la cual no debes temer, porque también en el Señor está el poder de resurrección. Esta palabra hoy nos está hablando nuestro espíritu, te está hablando a ti. Cuando el Señor te dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. ¿Y cuál es la vida? Es como si la definiera en el versículo 20. Precisamente es esta: que tú oigas la palabra, que ames al Señor tu Dios, que Él a causa de esto va a traer algo. Vas a atender su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que se las daría. A causa de esta palabra hoy, el Señor nos está hablando en nuestros corazones. Recuerda, en el endurecimiento del corazón, el hombre no se quiere acercar a Dios. Y ellos le dijeron a Moisés: no, habla tú con Dios y luego ven y nos hablas a nosotros. Ellos lo hicieron así porque tenían miedo a morir. Y realmente lo que Dios quiere decirnos es que si nosotros recibimos una palabra que es una semilla incorruptible, esta semilla se va a desarrollar en nosotros a través de que sea regada con el agua de la palabra de Dios. Los tiempos de Dios se miden por la madurez de un fruto. Según Joel, capítulo 2, verso 1 al 3, la palabra dice: tocad trompeta en Sión, da la alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, porque vienen días, dice Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo habrá. En años y en generaciones, dice: día de nubes y de sombras, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazarás llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Es una generación que traerá liberación a esta creación. Realmente Dios nos está trayendo un pueblo que hoy, ante la circunstancia o de cualquiera de las especulaciones apocalípticas que hoy se están viendo en el mundo, haya un pueblo pusilánime, sino que haya un pueblo que esté lleno de fe, un pueblo que esté lleno de garbo, de fuerza de Dios, precisamente, porque ese es el ejército que Dios dice que está levantando en el capítulo 2 de Joel. Porque según Romanos 8:19, el anhelo ardiente de la creación es precisamente aguardar la manifestación de los hijos. Cuando los hijos de Dios se manifiestan, hay paz en esta tierra. Cuando los hijos de Dios desempeñan su rol en el área de influencia donde Dios los ha colocado, entonces veremos una tierra gozando de los beneficios de esa persona o esa semilla que llevó el fruto para traer sanidad a su generación. Hoy Dios está llamando a un cuerpo de muchos miembros que es la esperanza para esta creación, pues lo que anhela la creación es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por ejemplo, David en sus generaciones, él sirvió a Dios precisamente como rey. Usted dirá: yo no soy un rey, pero sabes,
Puedes hoy traer el orden a tu vida y a tu familia, y en ese sentido ellos se gozarán en lo que Dios está haciendo en ti y que eso los ha bendecido a ellos. Entonces, porque la verdad de David, habiendo servido, él durmió y él con sus padres, y dice, y él vio corrupción, pero tú estás plantado o injertado en un árbol cuya raíz es Jesús, y de él se dice que no vio corrupción. El Señor hoy nos está diciendo: rompamos la barrera del temor y del miedo, dispongámonos a oír la palabra de Dios. Será como fuego abrasador, pero este fuego no va a consumir la obra de Dios, sino que lo va a purificar, lo va a limpiar, y se manifestará en esta tierra una generación de hijos gloriosos que traerán liberación a esta tierra. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Amén y amén.